Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vicerrectora de la Universidad de Ecotec, tiene un PhD en Dirección Estratégica de Empresas, máster en Dirección Financiera en Business School of Master of Science de Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, hay una trayectoria importante en esta área. ¿Qué le animó para meterse en política? Bueno, nosotros en el día a día hacemos política porque política es todos estos canales por el cual sumamos y aportamos a la democracia en nuestro país, y en la formación y en la educación a nuestros estudiantes, pues está parte de ello. Pero sobre todo el por qué en este momento yo me identifico con mis estudiantes, con quienes nosotros trabajamos en su proceso de formación, pero un proceso de formación para que ellos puedan contribuir a nuestro país, a nuestra sociedad ecuatoriana. Pero hoy nuestros jóvenes están, primero, sienten hastío por la política, no quieren conocer de política, no creen en los políticos, pero lo más triste es que están esperando terminar su formación académica para migrar. Entonces eso es muy doloroso, porque todo lo que apostamos en un proceso de formación para nuestros jóvenes, lo buscamos con ese compromiso y con esa responsabilidad social de aportar al Ecuador con quienes van a ser luego, estén involucrados, inmersos dentro del aspecto laboral y que aporten al desarrollo de este país. Entonces, esto es muy triste, pero es una realidad. Entonces, creo que hay dos opciones. ¿Sigues siendo espectador o eres parte de la solución? Entonces, por ahí está el poder explicar el por qué este momento. Ya le vamos a preguntar sobre esas soluciones que propone su candidatura, pero primero quiero conocer un poco más cómo llega. Todo esto es tan vertiginoso, tan rápido, tan express, como decimos. ¿Cómo llega la propuesta y cómo llega a cruzarse usted con Yacu Pérez? Bueno, la academia tiene muchas bondades y una de ellas es que a través de la investigación nosotros tomamos contacto con catedráticos, con docentes, académicos, no solo internos, sino también con las otras universidades del país, y cruzamos fronteras, también con las universidades en el extranjero. Eso es lo bondadoso, una de las bondades que tiene la academia y por el cual pudimos coincidir con Yacu. El ADN de nuestra institución, de la Universidad de Ecotec, está en el campo de trabajo también de acciones de sostenibilidad, y en la lucha que tiene Yacu Pérez está también los aspectos del cuidado ambiental. Entonces, a través de la investigación pudimos coincidir en estos trabajos conjuntos que se tienen, o en la revisión conjunta de todos los... No ahora, antes. No, desde hace 2 años lo conozco, ¿ya? Y a ¿Usted través coincide de con esos principios que tiene Yacu Pérez y que ya fueron parte de su oferta de campaña en la elección anterior? Sí, hay las teorías, conceptos o enfoques del cuidado ambiental y el de la sostenibilidad como un proceso integrado de muchas acciones. Entonces, hay mucho todavía por trabajar y desarrollar en estos aspectos. En este último de sostenibilidad es el que trabaja la Universidad de Ecotec, donde uno de los aspectos de sostenibilidad, por supuesto, es el cuidado ambiental. Recordar que como institución, así como el Ecuador, nosotros también estamos vinculados al trabajo de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquellos que se establecieron en el año 2015 en la sesión de Naciones Unidas. Son las 8:45, estamos conversando con Nori Pinela, ella es candidata a la vicepresidencia de la República. Nori, buenos días, qué gusto tener nuestros micrófonos. Y bueno, conversando sobre estas propuestas que se tiene, en su caso para la vicepresidencia, cómo llegar a una propuesta, en el caso de, bueno, de una tendencia de izquierda que es Yacu Pérez, y de su lado, siendo una PhD en Dirección Estratégica de Empresas, máster en Dirección Financiera, es decir, cómo converge la izquierda estas propuestas con el lado también académico y empresarial que de su expertise. La propuesta que tenemos el binomio Yacu Pérez-Nori Pinela es la tercera vía. Y en esa tercera vía, una realidad de la sociedad ecuatoriana. Parte de comprender que somos diversos, que en la diversidad también podemos tener criterios opuestos, pero que somos el ejemplo hoy
y la acción específica que a través de los acuerdos, de los consensos, de otras coincidencias, podemos hacer una propuesta al país a través de esta tercera vía. No se trata de ideologías, de las de izquierda, de las de derecha, tomar lo mejor de cada uno de ellos, pero la ideología que a mí me identifica es la del progreso, es la del trabajo, es de la honestidad, y en ello tenemos estas coincidencias y por eso estamos hoy en esta propuesta de binomio y un plan nacional para construir las bases de este Ecuador en un gobierno que es un gobierno de transición, que es claro que lo conozca el pueblo ecuatoriano. Pretender que en este corto tiempo vamos a poder solucionar todos los problemas que el Ecuador los viene acumulando en los últimos 40 años sería una demagogia. ¿Y qué se Pero puede sí, hacer en año y medio, Nori? sí se pueden establecer aquellas bases para poder construir el verdadero plan nacional que no esté ajustado ni ligado al gobierno de turno, al gobierno que ejerce el poder en el periodo que se determina, sino que sea un proyecto de largo plazo Ya, para el ¿cómo Ecuador. se cambia eso? Porque lo que pasa en este país, estamos acostumbrados a que ya casi todo es de transición. Recuerdo que el gobierno Moreno Sí, decíamos de que era de transición. transición. Vino Lazo y resulta que este ha sido el gobierno de transición. Ahora viene otro gobierno de transición. ¿Transición primero a qué? Y segundo, ¿cómo evitar que lo que pasa en este país? Si cambia un ministro, refundan el ministerio. Si se cambia un presidente, obviamente viene con unos nuevos planes y todo queda para atrás. ¿Cómo hacer para que este país tenga continuidad? Lo primero es entender que debemos desprendernos de los intereses personales o partidistas. Eso es lo primero. En este binomio, como ustedes lo mencionan, porque alguien con una visión de izquierda y derecha, pues claro, cada uno tiene sus fortalezas y por supuesto sus debilidades para complementarlo. En acciones específicas, lo primero, corrupción. Corrupción ataca todos los ejes, tanto de la parte social como económica del país. Perdemos 7.600 millones de dólares al año por corrupción y por lo tanto, una de las acciones dentro de la parte de administración pública es poder hacer la reingeniería de las entidades del Estado, donde podamos hacer la revisión de sus procesos, que estos pasen a ser ágiles y donde podamos implementar los aspectos de automatización de ellos y por eso la creación de la Secretaría de Transformación Digital, para que podamos todos estos procesos que sean ágiles también estén disponibles y visibles al pueblo ecuatoriano en cuanto a su uno a uno de poderlo cumplir. ¿Cómo se dividirían las funciones? O, digamos, me imagino que usted ya ha hablado con Yacu Pérez y le ha dicho, si ganamos, la vicepresidenta de la República se va a encargar de qué áreas. En el área social va a estar vinculada netamente a educación y salud. Eso bajo su Bajo responsabilidad. la responsabilidad de la vicepresidencia de la República. Pero sí quiero enfatizar, Milton y Verónica, que si bien estas son las designaciones directas o las concretas o principales de la vicepresidencia de la República, algo que me pareció interesante y por lo cual estoy convencida de que constituimos un binomio para el trabajo de un verdadero Ecuador, es que la vicepresidencia no va a estar aislada de los otros ejes que se tratan a nivel de país. En tema social, por ejemplo, desnutrición crónica infantil. Hay un plan que fue, o que ha sido estrella del gobierno del presidente Guillermo Lazo, y que si se dejan ver los resultados, están apareciendo los resultados. Creo que se ha hecho un trabajo a fondo en el tema de la desnutrición crónica infantil. De hecho, si no me equivoco, iba a haber algunos anuncios, pero ¿usted lo ha visto? ¿Usted lo ha evaluado? ¿Usted lo seguiría? ¿Usted se encargaría de eso? Estamos revisando el proyecto que implementó el gobierno actual, partiendo de una realidad, 27.2% de los niños entre 0 y 2 años en nuestro país sufren de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, Milton, Verónica y a todo el pueblo ecuatoriano, aquellas acciones del programa que son positivos y que como usted muestra, usted menciona, se van mostrando resultados que tributan a ese objetivo propuesto en este proyecto, tienen que continuar. La visión es aquello que si es positivo y está implementado, fortalecerlo, no con esta situación de etiquetar quién inició el proyecto, porque esta es una de las principales debilidades y problemas que tiene el Ecuador. Hemos etiquetado, hemos fragmentado y por ello hoy el consenso ha sido imposible hasta este momento. Ahora, Nori, usted mismo lo mencionaba, sería un gobierno de transición, porque ¿qué se puede hacer en año y medio? Bueno, en año y medio es el primer aspecto también que hay que trabajar y por eso es un trabajo en equipo y grupos de acción para cada uno de estos frentes, el que lidera
directamente de la Presidencia de la República, con el apoyo de todo su equipo, será el de inseguridad. La inseguridad hoy es el problema común a todos los ecuatorianos. Nosotros no podemos estar tranquilos, salir a las calles, enviar a los chicos al colegio, en la zozobra, las madres, de que si nuestros hijos regresan o no, o el temor de enviarlos a los colegios porque pueden ser reclutados para el microtráfico. ¿Cómo se hace? Con ¿Cómo se ello, hace? Yo no le he escuchado, no le he escuchado mucho a Yacu Pérez hablar sobre el tema de la seguridad. Se enfoca más bien en otra cosa. Y ahora usted mismo me dice, el primer tema es la corrupción. La seguridad es la primera angustia que tenemos los ecuatorianos. Usted ve todos y todas las estadísticas, seguridad, Así es. empleo y corrupción. Ujú. La corrupción va tercero. Ujú. ¿Por qué enfocarse primero en la corrupción cuando las necesidades de la gente son otras? No, Es salir, como usted dice, a la calle sin saber, sin tener miedo. no es primero, Milton. Justo acabo de mencionar de que es un tema que los temas los trabajamos de manera integrada y por eso hay un Sí. equipo de trabajo. Le he dicho desde la vicepresidencia El le mensaje, acepto que yo hay, le digo pero el el mensaje mensaje que yo digo, puede ser, está bien, Sí. correcto, de acuerdo. Si usted lo corrige o si usted lo aclara, Así mejor. Pero el mensaje que llega es ese. No, Ujú. el mensaje que llega es que trabajaremos en estas aristas y por eso hay un equipo de trabajo. Ya. El que lidera de manera principal es la Presidencia de la República a través de poder abordar la inseguridad. Lo primero, acciones que también tienen temas de políticas de Estado y también de reorganización. Lo primero, el sistema penitenciario del país. Hoy en día, las pandillas están concentradas en cárceles específicas, no por tipo de delitos. Poder tener a los reos por tipos de delitos, ello va a implicar que estas pandillas que se concentran de los grupos de crimen organizado en las cárceles, los podamos dividir. Las operaciones hacia lo externo, en las calles, salen las órdenes y el manejo desde las cárceles. ¿Usted Entonces, cree que hay una primera controlando acción las cárceles en empieza? una de las acciones. Sí, ajá. Pero empezaría por ahí. Porque Empezamos. también escucho a muchos candidatos pensar decir que las cárceles es lo primordial para empezar a controlar las calles. Es que no es el primordial, y ahí lo interrumpo solo, Milton, porque son acciones que van de manera integrada. Hay acciones que van en paralelo. Lo uno es lo de las cárceles que le menciono, y eso implica reorganización en la parte de administración, que necesitamos tecnologías, control de armas, por supuesto, pero eso es una primera acción. Lo segundo, una acción que va en paralelo con poder dotar a la policía de los equipos necesarios para poder combatir la delincuencia ahora en las calles. No podemos tomar una acción porque luego puede haber represalias de los grupos organizados dentro de las cárceles que se trasladan a las calles. De acuerdo. Hoy en día las acciones han sido medidas parches. De ahí tenemos Durán, una de las ciudades con mayor índice de delito en el país, estado de excepción. Medida parche, policía está en el área. Termina el estado de excepción, se retira la policía y retornamos a los índices. Dos cosas. ¿Qué está haciendo este gobierno? Primero, aumentando el número de elementos policiales. El plan es terminar este año con 65,000. Teníamos 49,000 porque se fueron 2,000 de los 51 que teníamos. 51,000. 65,000. Y el plan para los 4 años de Lazo era 80,000. Va a cumplir con 65,000 hasta el final de su periodo, más o menos parece que sí. Y segundo, reforma al rol militar. Esta reforma parcial que está en la Asamblea Nacional, que se quedó ahí por la disolución. ¿Usted está de acuerdo con estas dos cosas? Cambiar el rol militar para que salgan a las calles a apoyar a la policía, con lo cual además termina los estados de excepción. Ahora hay un tema que ahí no se confunde porque dice decreto 730, ya no se necesitó ninguna reforma parcial para que los militares estén en las calles y tampoco se necesita un estado de excepción. Bueno, lo primero comentarle es que sí, necesitamos a los ciudadanos, policías, al elemento policial con formación, pero también hay un problema. Tenemos policías formados, pero no tienen equipos. No están con el equipamiento. Ni tienen dónde dormir. Ni tienen dónde dormir. Entonces tenemos a las personas, pero no están preparados para estar en las calles. Entonces ahí hay esas incongruencias y por eso mencionaba, no medidas parches. Entonces tenemos al grupo de formación de policías, pero se debe dar la dotación del equipamiento. Y luego sobre el rol de las Fuerzas Armadas, por supuesto que ellos siempre están ligados a la soberanía de todo el territorio, pero hoy la soberanía requiere justamente la ayuda de ellos en las calles. Y por eso el poder ver el contexto de que ellos también participen dentro de la seguridad ciudadana.
Además de la seguridad, Nori, ¿qué pasa con la economía? Porque la economía del país está complicada, vamos a entrar en un fenómeno del niño con toda seguridad y eso va a complicar aún más nuestra ya precaria economía. ¿Qué hacer para, bueno, no sé si sacar más impuestos o cómo sacar esa plata para que pueda justamente combatirse la inseguridad y cumplir con todo ese plan de gobierno? Sí, hay una realidad, el problema de la caja fiscal. Nadie puede ocultar la realidad que tiene hoy en el Ecuador, por lo tanto, son acciones complejas, duras, realmente sí de decisiones y muy firmes, pero entre las primeras acciones con ingresos que puedan generar, yo sé que para ustedes en este momento, como para mí como ecuatoriano, pudiera ser en esta primera instancia, decir sí, combatir la corrupción, los procesos toma su tiempo, pero tienen que haber acciones. Nosotros podemos generar los ingresos que no se vayan, se escapen a través de lavados de activos, a través de corrupción, con toda esta reingeniería que le menciono de los procesos de contratación. Con ello también implica tener medicinas realmente en los centros de salud y no que se conviertan en que están en papeles dentro de los hospitales, pero que realmente nunca llegan. Los temas y acciones contra la corrupción suman y aportan a que podamos tener ingresos. Luego también otras acciones que están vinculadas a incentivar las plazas de empleo para nuestros jóvenes. En este sentido, poder dar beneficios a las empresas, también como parte de la responsabilidad social, sobre todo en la parte tributaria, para efecto de que se pueda reclutar a los jóvenes entre 18 y 29 años para que puedan tener acceso a plazas laborales y se pueda dinamizar la economía. Son las 8:58, estamos conversando con Nori Pinela, candidata a la vicepresidencia, en binomio con Yacu Pérez por la alianza Claro que se puede. Estamos en un momento complicado en el país. El 20 de agosto también tenemos que votar por una consulta popular sobre el tema del Yasuní. Sé claramente lo que piensa Yacu Pérez y sé cómo va a votar. Le pregunto a usted, ¿usted coincide con él? ¿También está de acuerdo con esa postura? En este momento es un proyecto que necesita revisión, cambios. Ante todo, siempre va a ser respetuosa de la decisión del pueblo ecuatoriano, pero en efecto, los temas también vinculados al cuidado ambiental tienen una formación de educación en el pueblo, sin lugar a duda, porque es un tema cultural. Pero hoy, si ganara, el gobierno tiene que estar preparada para las dos alternativas, en el caso de que gane el sí y en el caso de que gane el no. Si ganara el sí, el Estado tiene que garantizar que esos ingresos puedan ser compensados a través de otras acciones. Una de ellas puede ser, y se lo ha planteado, la compensación a través para la emisión de bonos de carbono, que hoy se negocia en el mercado internacional, que tienen un manejo muy diferente de lo que se pudo proponer años atrás sin tener un resultado exitoso. Entender que no solo el Ecuador, sino otros países y la comunidad internacional está en este trabajo de poder dar medidas o tener acciones para el cuidado ambiental. Entonces, implica el tema de poder negociar recursos. Lo segundo es OCP, que su contrato inicia o tiene la revisión a finales de este año, de poder tomarlo como administración del Estado y con ello, dentro de los estudios iniciales, poder garantizar 117 millones de dólares anuales en ingresos extraordinarios. ¿Y si gana el no? Bueno, si gana el no, Seguimos tal cual. si gana el no, hay que enfocarnos en otros tipos también de acción, en los remediales y sobre todo en exigir a las empresas que los procesos de extracción sean procesos de extracción hoy lineados a todos los conceptos de sostenibilidad y de cuidado ambiental. Eso es lo que debe exigir el gobierno. Bien. ¿Cómo ve el inicio de la campaña? ¿Cómo se quita digamos, ese traje que tiene usted y ponerse el de político, el de estar en las calles, en contacto con la gente y buscando votos? Bueno, yo vengo del pueblo, Milton, vengo de San Jacinto de Yaguachi, de las necesidades de un pueblo montubio del Guayas, de la escuela pública, de a través del esfuerzo de mis padres, poderme superar y claro, luego tuve la oportunidad del acceso a la educación particular y lo que no quiero es eso, que tengamos que familias fragmentadas, familias que quieran lo mejor para sus hijos, educarlos. Mis padres tuvieron siempre la convicción de que era el medio de superación. También tengo la convicción de que es así. Entonces no es cambiarse el traje, es ser parte de la realidad. Solo que hoy dejo más bien a mis estudiantes en la universidad
para un servicio a todos los jóvenes, los niños, a todo el pueblo ¿Y ecuatoriano. cómo se mejora la educación? Bueno, en educación tenemos acciones, hay dos sistemas hoy establecidos, el Sistema Nacional de Educación y el Sistema Nacional de Educación Superior. En el Sistema Nacional de Educación corresponde la revisión del modelo educativo del Ecuador en el año 2024 y con ello 3 acciones específicas dentro de ello. Lo primero, un modelo educativo que no esté enfocado a ideologías que hoy todos hemos vivido, solo nos ha fragmentado. Un modelo educativo que esté basado en valores. Por ejemplo, yo le pregunto algo. El presidente Lasso cambió el sistema de ingreso a las universidades. ¿Usted lo volvería a cambiar o lo dejaría así? 200.000 jóvenes se quedan sin acceso a las universidades públicas. ¿Cuántos se quedaban con el sistema anterior? Aproximadamente 250.000. No es que ha existido un tema de un cambio, una diferencia, porque igual, aunque yo pueda tener una apertura en el ingreso, en el acceso, lo cierto es que lo primero las universidades tienen que tener los recursos para recibir a los chicos. Y ahora no tienen ni los recursos ni la experticia para hacer procesos propios, la mayoría. Por lo tanto, necesitamos fortalecer el esquema o el sistema de ingreso a las universidades públicas, entender también que la universidad particular no está como organismos o instituciones independientes de las políticas de Estado, sino para aportar y sumar de manera integrada a poder compensar estas deficiencias del sistema público. ¿Cambiaría eso o lo reforzaría? Se reforzaría. Hay que decir, reforzar. Apoyando, el CNC dice, estamos en el proceso de apoyar a las universidades para que definan y empiecen con sus procesos para admitir estudiantes. Así es, hay que reforzarlo, porque una situación es solo mencionarlo en que vamos a reforzar, pero no se dan ni los lineamientos, ni existen tampoco las normativas y reglamentos que lo definan, pero sobre todo tampoco tienen los ingresos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en cambios, procesos, infraestructura si no reciben los ingresos a las universidades? También es importante considerar la orientación vocacional y cómo formamos a nuestros estudiantes. No podemos tener un flujo de requerimiento de los estudiantes de materias, asignaturas, profesiones luego, si tampoco conocemos cómo está toda la matriz productiva del Ecuador. Necesitamos fortalecer también mano de obra capacitada, en lo cual hoy no estamos preparados como Ecuador. Por lo tanto, también tendrá un aspecto muy importante la atención de los institutos de tecnológico superior. Muchas gracias por contarnos algo de su vida y de sus ideas en esta línea electoral bien complicada. Gracias, Nori. Gracias, Milton, gracias, Verónica, y gracias a todos los radioescuchas. Nori Pinela, ella es la compañera de fórmula de Yacu Pérez por la alianza Claro que se puede, apoyada por el Partido Socialista, por Unidad Popular, por Democracia Sí y por fuera por Pachacuti.